Bienvenidos a un episodio más de Crónicas Callejeras. Es el episodio número 12 de Crónicas Callejeras, el podcast donde hablamos de historia, con un poco de crítica humorístico y sobre todo sucesos actuales e históricos, donde ya saben que en Crónicas Callejeras tratamos de sacar un poco temas no tan cotidianos o convencionales en la enseñanza de la historia o la plática de la misma, y también en este formato que estamos enseñando de diferente manera, se podría decir, Christopher, que Sí. es el episodio 2, estamos un poco emocionados y trabados porque estamos conectándonos de otras formas para poder tener invitados o contar con invitados. Y hoy no es la excepción, pues me acompaña de mi lado derecho, por decirlo de una manera, hoy lado izquierdo porque la estoy viendo de frente, pues Christopher Rodríguez, ya saben, el coconductor de Crónicas Callejeras. Hay una disculpa si de repente se traba mi cámara, pero con esta aplicación que usamos se traba un poco, entonces si no me ven, nada más escucharán mi voz. Y del otro lado está Jorge Escobar Fernández, es un maestro de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y está haciendo una investigación a nivel doctorado que es sobre la cultura de masas de Japón, cómo se ha permeado en Nuevo León, podría decirse de este caso, porque comentaba previamente que hay gente que en entrevistas se considera otaku. Yo no me gusta usar mucho ese término porque se me hace muy burlón, vaya. Yo respeto mucho esta cuestión de adoptar esta cuestión japonesa y pues está aquí para platicarnos un poco. ¿Cómo te encuentras, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia que hoy sí se tiene que hablar de esto? Porque pues algunos han sido vacunados, esa fue tu fortuna ya por ser docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el caso de Christopher y yo, pues esperar la vacuna hasta julio, si bien nos va. O 2 años Pero más, pues cuéntanos, ya que. Jorge, ¿cómo? Bueno, Bill Gates dice que hasta el 2022 se acabará esto y ahora está saliendo con que pues la pandemia está pesada, vienen mutaciones, entonces la pregunta es obligada al docente porque él ha tenido que usar su sala como una aula docente para impartir la clase y el conocimiento. Pero sin más preámbulo, ¿cómo estás, Jorge? Cuéntanos cómo te ha ido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, David, Saúl y Christopher, por la invitación a colaborar en este interesante proyecto. Y pues sí, como dices, la habitación donde uno se entretiene es la misma donde uno trabaja. No, esas fronteras entre la jornada laboral y el espacio o el tiempo personal en casa, pues se desdibujan, ¿no? Se disuelven. Se pierde. Se pierden y pues sí. Así estamos, ¿no? Trabajando desde casa y pues haciendo vida en otros aspectos también desde casa y pues funcionando dentro de lo que cabe. A veces la tecnología nos juega malas pasadas, como dicen, los fierros no tienen palabra y bueno, es así, ¿no? Pero bueno, no, y como le afortunadamente decíamos al invitado, son recursos que funcionan, ¿no? Le decíamos al invitado de la semana pasada, si te acuerdas, Christopher, que el problema es que también somos un país que no tenemos la mejor conectividad, entonces usamos muchas aplicaciones y a veces la conectividad no es la mejor, a pesar de que Microsoft ha tratado de apoyar a la Universidad Autónoma, a algunas otras universidades del país. El problema es la red, ¿no? Y la red es Telmex y todos rentan su red, entonces no puedo decir que Telmex no sirva porque pues, ahí trabajó toda mi vida mi madre, pero pues sí se puede hacer el comentario de que a veces la conectividad no es la mejor en ciertas zonas, ¿no? La óptima. Por decir, ustedes dos viven en Juárez, Nuevo León, que es la persona histórica que más ciudades y monumentos tiene a nivel nacional, ¿eh? Ese es un dato curioso. Es el que más calles, colonias, fraccionamientos, avenidas, bustos tiene en todo el país. De hecho, fui a los Ramones y tienen un busto de Benito Juárez donado por la logia de los Ramones Nuevo León. Y eso a mí se me hace muy interesante porque todos los bustos de esta manera, o la mayoría, son donados por las logias. En Santa Catarina es exactamente igual. La zona de la fama, que pues es para los que no son de Monterrey, es una de las xleras o hileras más antiguas, igual que la del Porvenir. Y en la plaza principal de la fama está un busto de Benito Juárez y abajo tiene el logo de la logia. No recuerdo el nombre de la logia, pero es muy característico eso. Pero ustedes que están en Juárez, hay zonas de Juárez que tienen una conectividad muy lenta y eso también se da en San Pedro y se da en Santa Catarina y se da en Guadalupe y se da en toda el área metropolitana y creo que no nada más es característico de Monterrey, sino es característico de algunas partes de México, ¿no? Entonces,
con el uso de la tecnología y como dice Jorge, con el uso de estos fierros tecnológicos, pues trataremos de llevar a buen puerto esta entrevista o esta plática, que recuerden que Crónicas Callejeras, en Spotify, Facebook y YouTube somos Crónicas Callejeras. La finalidad de estas pláticas es divertirnos un poco, relajarnos un poco de la cotidianidad de la pandemia o post-pandemia, porque ya hemos aumentado el número de vacunados y eso ha ayudado un poco a permear que la gente salga más. Y aparte de que se acerca el Día del Maestro, pues tener a Jorge acá es interesante, pero me gustaría que Jorge nos platicara qué te orilla a desarrollar esta investigación en el doctorado, Jorge. O sea, qué te orilla, sé que tus antecedentes son muy interesantes, ¿no? Pero si tú no los puedes contar para que la gente no los escuche de mi voz y nada más sea yo el que platica, ¿qué te orilla a hacer esta investigación en el doctorado? O sea, ¿cómo llegas a este interés tuyo por hacer esta investigación? Ok. Sí, bueno, como comentamos antes de comenzar la grabación, algunos tenemos historias locas con respecto a la formación académica, ¿no? En mi caso no es distinto. Claro. Yo comencé en las artes visuales, tengo formación en las artes visuales, en las artes gráficas como especialidad, a nivel licenciatura, y he ejercido como diseñador de publicidad, diseñador publicitario, gráfico publicitario en agencias, pero también siempre me interesó el periodismo como ejercicio, como profesión, como oficio, incluso como vocación, y los medios de comunicación. Entonces, al tiempo que ejercía como diseñador publicitario, trabajé con una propuesta personal como productor y locutor de una revista radiofónica en Radio Nuevo León. Estoy hablando de finales de la primera década de los 2000, junto con un buen amigo, Ricardo Escamilla, que en paz descanse. Llevamos a cabo este proyecto porque nos interesaba, bueno, a mí me sigue interesando la tradición oral y escrita de Nuevo León, los mitos, las leyendas, los rumores, leyendas urbanas, y pues montamos este proyecto en la difusora estatal. Estuvimos 2 años trabajando en eso, y eso pues me llevó a dar seguimiento a los medios, y eso me llevó a estudiar la maestría en Ciencias de la Comunicación. Así fue como de las artes visuales brinqué a las Ciencias de la Comunicación, y trabajé una tesis justamente sobre la influencia psicosocial de las leyendas, de la tradición oral en Nuevo León, ¿no? Cómo influye el conocer una leyenda, una historia, un relato en el comportamiento de la gente, ¿no? Una pregunta, perdón. Adelante. O sea, es como la leyenda de Laurita Garza. Todos piensan que las maestras son bien intensas. Podría ser, o sea, digo, sí. Podría ser así, ¿no? En el caso de Christopher, no sé qué leyenda habrá escuchado, pero sí hay leyendas, como dices tú, que se quedan ahí en la memoria, ¿no? O en el psique de la persona. Y por decir, los Ramones Nuevo León, los que la conozcan que no son de Monterrey o de Nuevo León, o sea, la ubicamos por Laurita Garza. De allá viene la rola de los invasores con Laurita Garza. Sí. Y por decir, los corridos de los Tigres del Norte o de otros grupos como, bueno, no recuerdo si algún otro grupo, Carlos y José, o Liz y Julián, que después se hizo el viejo Paulino. Muchos corridos de los 70 que ellos contaban eran de narcos de Laredo, o sea, Nuevo Laredo, de Matamoros, y que Nuevo León nomás era la ciudad de paso. Y se quedó esa idea en la gente, ¿no? No, aquí no hay droga, aquí nomás pasa. O vienen y se quedan en San Pedro a vivir, pero pasa, no se quedaba la droga. Digo, por lo que dices que como esta leyenda, no sé cómo lo escucho, lo vea Christopher esto relacionado a las leyendas, ¿no? Sí, no, regularmente cuando pensamos en leyendas, al menos así a primera instancia, uno siempre piensa en leyendas paranormales, ¿no? O cuestiones paranormales que han sucedido mucho, o también historias de terror, ¿no? Que se han devenido de la historia de aquí, ¿no? De Nuevo León, o a lo mejor de otras personas que han venido y han sucedido algunas cosas, ¿no? Y muchas de las veces también es el mismo morbo del saber por qué sucedió, qué los orilló a que pues, pasara lo que pasó y que después se convirtiera en una leyenda, ¿no? Sí, como bien comentaba David, la
la leyenda de Laurita Garza, que se hizo canción, pero también existen otras como las leyendas de, por ejemplo, la Casa de Granberry, ¿no? Que es también uno de los puntos más icónicos, ¿no? De esta parte de la ciudad. Y que de hecho, pues, hay muchas leyendas, estoy completamente seguro de ello, digo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que hay algunas leyendas que ni siquiera se han contado, ¿no? O sea, que siguen por ahí escondidas esperando ser descubiertas. Sí, así es. Y afortunadamente hay personas que se dedican a digamos, coleccionar estos relatos y se publican, ¿no? Hay buena cantidad de publicaciones que pues buscan conservar la tradición oral. Y ya que mencionas, Christopher, las historias de misterio y de terror, pues esta revista radiofónica se enfocaba en eso. Se llamó Dimensión 4, pues un nombre asociado, ¿no? a lo sobrenatural, aunque no era el único tema que se trataba, sí era, digamos, el tópico base, ¿no? El núcleo de esta revista radiofónica. Y de ahí el interés, pues bueno, si a alguien le mencionan que hay un aparecido en un parque público a tal hora, se atreverá a caminar a la hora que se dice en el relato que sucede el fenómeno, ¿no? Claro. Y lo que descubrí es que sí modifica la conducta de las personas. Las personas cambian su comportamiento con base al conocimiento del relato, de la leyenda, ¿no? Leyendas urbanas también. Pues fue por ahí el asunto, ¿no? Así fue como me acerqué a las ciencias de la comunicación, pues para dar seguimiento a este interés por los medios, el trabajo en radio. Y posterior a eso, tuve un acercamiento con la antropología social, con la teoría y la práctica de la antropología social a través del CIESAS Noreste. Y pues me fascinó la disciplina. Una vez que tuve esa aproximación en un diplomado, me gustó mucho la disciplina. Pues de algún modo quise quedarme en el lugar. Hablo del lugar, me refiero al campo, ¿no? De conocimiento, ¿sí? Y también tengo interés por las subculturas y las tribus urbanas, ¿no? Entonces, en aquel momento yo había pensado, para dar seguimiento a lo de las leyendas y a los sistemas de creencias, hacer trabajo con el fidencismo, religiosidad popular. Pero en aquel momento era complicado trasladarse y aparte salir a carretera, pues tenía sus inconvenientes, ¿no? Entonces pensé, ¿qué puedo hacer dentro de la ciudad? Un colectivo que sea lo bastante interesante como para indagar sobre el mismo y no salir de la ciudad. Entonces, por afinidad también que tengo con las culturas asiáticas, pues pensé, consumidores de cultura de masas de Japón. Quienes consumen el dibujo animado, anime, manga y otros productos, ¿no? O sea, hace que como anillo al dedo ustedes dos, porque acá a Christopher le gusta el anime y sí ve mucho anime y todo, y tú pues también. Entonces hagan de cuenta que yo nada más voy a terminar siendo como el moderador ahorita, porque pues ustedes van a hablar de animes y todo esto. Digo, Christopher trae acá que de repente pone cosas en japonés, o en la maestría estaba muy metido en esto de poner cosas en japonés, y yo sí decía de que, qué loco, ¿no? Yo me quedé en los Caballeros del Zodiaco, ya no avancé más para allá, muy poquito los supercampeones y también muy poco Goku, no le adentré tanto. Solamente yo creo que lo más fuerte fue lo de Matrix, cuando salió la película, que fueron un colectivo, ya es que sacan las películas y aparte sacaron unos cortos tipo anime, porque venía una influencia de allá, ¿no? Era completamente de las hermanas Wachowski. Y los vi, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no me he adentrado, y no creo que no porque no me guste, yo creo que porque traes también tus cosas acá, lo que te atrae, no más. Pero pues sí he visto películas, las originales en Japón, japonesas de terror, de la del Aro, y alguna muy buena que no recuerdo el nombre, desafortunadamente, donde el chavo siempre traía el muerto aquí en el hombro, que al final está en la cárcel o en un psiquiátrico y él pensaba que ya se había deshecho del espíritu y no, pues lo traía acá, ¿no? Y creo que alguien le dice que no, este espíritu no te lo vas a quitar. Mi mamá se ha adentrado mucho a esto de Netflix, a ver estas películas,
y me ha hecho recomendaciones y digo, chale, pues tengo que verlas porque pues ella me llevaba al cine de morrillo, entonces digo, pues algo tendrán buenas estas películas, ¿no? Pero a mí me genera mucha inquietud este tema porque hay más tribus urbanas en Monterrey que están deseosas de que deben ser contadas, ¿no? De gente que vemos, por decir, yo tenía el ejemplo, y alguna vez lo comenté en clase, de las gentes de San Luis Potosí, Oaxaca, que vienen y trabajan a salas en las cocinas, o comúnmente en las cocinas, y se superan trabajando y ganan mejor que en Oaxaca o en Guerrero o en San Luis Potosí, pero hacen su tribu, de que se juntan nada más entre ellos mismos. Es muy raro que tú como regio o creyente que eres un regio nativo te puedas hacer de amigo de ellos porque ellos sienten que también vas tú como a hacerles el bullying, burlarte. Y alguna vez con otro compañero, con Armando Moctezuma III, que estaba con nosotros acá de coconductor, viajamos al DF y nos topamos un libro de eso, de cómo la gente de afuera de la Ciudad de México, o sea, los foráneos, adoptaban estos comportamientos para ser aceptados con las mismas tribus, y te topabas que se hacían metaleros, escatos, hip hoperos, los de tribal, o sea, y eso era bien interesante ver este libro porque eran muchas fotos y esta, no me acuerdo si era una mujer o un hombre quien hizo este libro, pero visitó muchas construcciones y te recordaba un poco al libro de Vicente Leñero, el de los albañiles, ¿no? Que te habla de cómo es esta dinámica que vienes de fuera y trabajas en la obra para construir edificios en una gran metrópoli como la Ciudad de México, y ella te decía, no, pues se llevan estos rituales de sus pueblos a la construcción, pero cuando salen de la chamba adoptan la vestimenta para sentirse parte de estas tribus que había por ahí, ¿no? Que en Monterrey se ha dado. Pero a ver, por decir, la pregunta sería para los dos. ¿Cuál es el anime que ustedes podrían considerar que los orilla a adentrarse a todo este mundo? O sea, ves una caricatura y dices, de aquí para mí, pues decir, yo, Jorge Escobar, vi esta y de aquí me fui para adentrarme a este mundo. ¿Cuál podría ser o cuál sería? Sí, no sé si exista un título que cubre esas características, porque, bueno, tú lo mencionaste, has tenido acercamientos a productos de la cultura de masas con Caballeros del Zodiaco, con cultura de masas de Japón, con Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, Dragon Ball, estas películas de cine de terror japonés o tailandés, y bueno, cultura de masas asiática, ¿no? Aunque se esté afuera, digamos, vamos a llamarle movimiento, siempre hay consumo de esos productos. Entonces, en mi caso, desde los 80s, con los bloques de dibujo animado en las barras infantiles, en Televisa Monterrey o en el Canal 5 o XHGC, pues ya proyectaban Mazinger Z, ya proyectaban Robotech, Sandivel, Candy Candy, otros títulos que sin tener nociones de que pues era anime, había pues cierta información de que no eran estadounidenses, ¿no? Aparte por el estilo visual, la escritura, todo eso. Y bueno, yo no recuerdo realmente cuándo surge un interés por la cultura japonesa, que recuerdo pues desde la infancia, ¿no? Interesarme en Japón, pero no sé qué fue el detonador, simplemente ocurrió, no recuerdo cuándo ni cómo, pero ya un poco más grande, digamos en secundaria, ya con noción de que era dibujo animado japonés, ¿no? Anime con denominación de origen, ya le fui dando seguimiento y pues me tocó ver emerger esta cultura o subcultura. Todavía no he llegado a conocer cuál es la categoría correcta, ¿no? Pero a principios de los 90, cuando comienza el boom de la proyección por la televisión abierta de estos dibujos animados y luego los eventos masivos públicos, las convenciones, pues ahí fue como, digamos, me abrí paso, ¿no? en este mundillo y fue lo que me hizo tomarlo como un colectivo al cual estudiar en este diplomado de Ciesas del que te hablo, que terminó en 2014, y cuando apliqué para el doctorado, pensé, voy a retomar que este trabajo incipiente, hubo algo de trabajo de campo, hubo algo de interpretación,
una etnografía muy escueta. Entonces, bueno, vamos a convertirla en un estudio de doctorado, una tesis doctoral, y por eso elegí a este colectivo, ¿no? De aficionados al consumo de la cultura de masas de Japón. Eso fue lo que me llevó al estudio. Claro. Sí, lo que Sí, mencionas es muy cierto, Robotech ¿no? estaba O sea, bien chida, pero a mí se me hacía bien. Perdón, Christopher, adelante. no, no. Sí, lo que menciona Jorge es muy cierto. O sea, cuando somos niños es muy fácil estar expuesto a todo este tipo de productos provenientes no nada más de Japón, sino también de Estados Unidos, porque uno, pues, cuando es niño busca ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces, al menos a mí en mi caso, que yo crecí en los 90s, yo creo que los productos más emblemáticos a los cuales fui expuesto fue tanto Dragon Ball como Pokémon, como Yu-Gi-Oh, como Ranma, que a lo mejor algunos sí son traídos de Japón y otros no, pero uno pues vive, ¿no?, en ese entorno y consume ese producto porque pues uno busca esos productos. Ahora también, como uno fue creciendo con esas ideas conforme iban pasando los años, después veía de que, pues mira, van a sacar otra temporada de esta caricatura que yo veía. Entonces uno empezaba a decir y a jugar con la nostalgia de que, yo me acuerdo que era feliz cuando veía esas caricaturas, y empieza uno a buscar, ¿no? Y así es como uno va inmergiéndose sí, metiéndose más en este mundo sin darse cuenta que lo está haciendo, ¿no? Por el simple hecho de que en algún punto sentiste nostalgia. Sí. Oye, eso de era feliz, yo era feliz con Supercampeones, porque se tardaban eternidades y llegaba a la portería, y para mí era emocionante porque yo jugaba fútbol, toda mi vida jugué fútbol, ¿no? Entonces yo sí decía, bueno, pero yo no soy Oliver ni soy Tom, soy a lo mejor el portero, ¿no? O Bruce, que era el que metía la cara para parar el balón, o sea, no dejes que pase el balón, ese tipo de cosas. Pero sí es cierto, por decir, yo recuerdo que un primo compró toda la serie de Robotech, y a mí Robotech se me hacía bien chido la cuestión de los aviones espaciales, pero se me hacía aburrida. O sea, se me hacía interesante esta onda de los aviones y que usaban tecnología y todo, pero la historia para mí era muy aburrida. Él hasta el videojuego compró en Play y todo, pero para mí era muy aburrido. Pero como dices tú, como dicen ustedes dos, estás expuesto a esta cuestión de, pues los Caballeros Galácticos tampoco eran 100% gringas, eran una mezcla con producciones gringa con no sé qué otro país. Había otro que esa sí era japonesa, nunca recuerdo el nombre, pero eran 5 amigos, y el líder era uno rojo, y creo que el que siempre era como el enojón, como el Rafael o las Tortugas Ninja, era negro con rojo, usaban un casco, no me acuerdo el nombre, pero era japonesa. O sea, y estabas expuesto a esto, como dices, en el 5 estaba abierta todas las mañanas, los sábados, y entre semana había películas, ¿no? O caricaturas de muchas formas. Estaba el capitán del medio ambiente, que era el de la tierra, el agua, que eran los anillos, y ya te hablaban del medio ambiente en ese tiempo, El Capitán, ¿no? Planeta, ¿no? Ándale, el Capitán Planeta, que le han querido hacer película, ¿eh? Le han querido hacer película, pero creo que los derechos los compró Leonardo DiCaprio, y todos estaban peleados que no querían que Leonardo DiCaprio fuera el Capitán Planeta, ¿no? Entonces, creo que la productora estaba queriendo comprando sus derechos, y sí fue de que no, pero no queremos a Leonardo DiCaprio, no le queda el papel. Pues no, el Capitán Planeta está alto, se ve, pues las características que tiene, ¿no? Pero la pregunta era ¿cómo te sientes tú que te acercas? Porque cómo se va desarrollando esto y cómo eso también va formando parte de tu vida. Por decir, en este caso, Jorge, que ya eres docente, que ya tienes tu base en la universidad, te da un plus de diversificación de estudiar estos fenómenos. Digo, a mí se me hace muy interesante porque las convenciones es un chorro de gente que se viste, y yo sí respeto mucho esto del cosplay, o sea, yo sí es de mis respetos, o sea, yo no tengo esta creatividad para hacer eso, yo no me podría poner a diseñar la vestimenta, ¿no? Es mucho, o sea, la convención de San Diego, que es la más grande del mundo, si no me equivoco, la Comic Con, o sea, que ahí te pongan avances de las películas de superhéroes en vez de en un cine, o sea, eso habla de la magnitud que se mueve ahí, ¿no? Y hay gente que vive del cosplay también, ¿no? O sea, de vestirse, de esto, vive de eso, ¿no? Sí. Como los que viven ahora los gamers, ¿no? Que están jugando, o sea, eso a mí se me hace muy interesante. Por eso tu tema dije, no, pues ¿a quién podemos invitar? Y dije, pues Jorge, porque se me hace muy interesante esto, ¿no? Por decir, la pandemia nos ha afectado para la actividad de campo, pero tú nos decías previamente a grabar esta plática que la gente también se adopta, ¿no? Como otaku, este término que no sé si fue añadido por alguien o acuñado por alguien, pero a la gente que está dentro o inmerso en este mundo no les agrada mucho el término otaku. Digo,
de repente veo videos de TikTok, no tengo cuenta de TikTok, pero aparecen en Facebook y todo, y los mismos cosplays de repente te dicen, la cultura otaku está bien chida por esto, y a mí me sorprende porque realmente es gente que se pone a leer, se pone a investigar, empieza a adentrarse a este mundo de lectura, de cómics y todo, y pues eso te abre un mundo, ¿no? Te abre un panorama. No sé si Christopher haya ido a alguna Comic Con de aquí de Nuevo León, tú hayas podido, Jorge, entrevistar gente ahí. No sé qué nos pudieras contar de eso. Hice trabajo de campo en convenciones, muy poco, la verdad, y luego ocurrió lo de la pandemia y pues eso se pausó. Pero de lo que hablas, el convertir en una profesión, un hobby, como los cosplayers profesionales o los gamers profesionales, fotógrafos que se especializan en hacer foto de cosplay, la dedicación, el compromiso que hay por parte de quienes practican, ¿no? En este caso el cosplay, el talento que se requiere más allá de la confección de la indumentaria, sino también la parte histriónica, el actuar como el personaje al que se está interpretando, los gestos, los movimientos, modular la voz, pues realmente es algo, es un trabajo y hay compromiso en ese sentido. Y eso es lo que me interesa, las subjetividades, es que no es el consumo por el consumo, no es ver anime porque es entretenido, no es leer manga porque es entretenido, hacer cosplay para pasar el rato, sino qué es lo que deriva de esas prácticas culturales, de ese consumo, a nivel subjetivo, que funcionan hasta ahora, como voy entendiendo, como un refugio subjetivo, sí, que provoca felicidad, que provoca placer, que provoca una desconexión o aliviar el estrés un poco de la vida cotidiana. Y esas subjetividades son las que me interesan en este estudio. Ahora bien, no sé si, como dije, subcultura o tribu urbana sean categorías adecuadas. Originalmente el término otaku en Japón, pues sí, se utilizó de manera peyorativa para definir a alguien con aficiones obsesivas por cualquier cosa, ¿no? Y que esa obsesión provocaba que se aislara. Entonces, se utilizaba como una crítica. Ya cuando llega, bueno, en Japón se convirtió en una categoría social aceptada debido a un producto de la cultura de masas de nombre Densha Otoko, literalmente el hombre del tren. El protagonista es un otaku que lucha, tiene aventuras y desventuras por el amor de una mujer y pues es el héroe de la historia, ¿no? Y todo termina bien. Entonces ahí van cobrando fuerza, digamos, socialmente en el Japón. Pero el término en Occidente, pues ya es para definir aficionados de anime, de manga y de otros productos culturales masivos del Japón. Y ese carácter peyorativo se ha perdido un poco, aunque todavía pues, existe esa estigmatización, ¿no? Por parte sobre todo de los que están fuera del colectivo y se puede utilizar de manera despectiva. Pero en el trabajo, en la aplicación de instrumentos incipiente, entrevistas a profundidad, historias de vida, pues he notado que hay una tendencia por aceptar la categoría de otaku cuando se es aficionado a ese tipo de productos, ¿no? Entonces, con la información que tengo hasta ahora, se definen así, se les puede llamar así, y no representa ningún problema. Y en cuanto a si son tribu urbana, una subcultura, todavía no llego a eso, pero también pues hace falta profundizar, ¿no? A ver si llegamos a algo con la investigación. De hecho, claro. En Japón, por ejemplo, el término otaku, como ya me comentabas, tiene una connotación hasta cierto punto negativa, porque como ya mencionabas que también ellos mismos se tratan de aislar de este mismo mundo a sumergirse en este mundo de lo que es el manga y el anime. Eso ha tenido diversas implicaciones en la población pues, nacional de ese país, ¿no? Porque se ha reducido el número de nuevos nacimientos de nuevos niños porque pues muchas de estas personas deciden mejor, en vez de estar con una mujer o con un hombre, dependiendo de qué género sean, prefieren estar inmersos en el mundo del anime. Entonces, esto está teniendo
implicaciones económicas porque la gente que está llegando a vieja es más que la gente nueva, y entonces va a llegar un punto en el que va a haber muchos viejos y muy poca gente joven, y eso va a estar teniendo implicaciones económicas en el país, pues en las pensiones, ¿no? O sea, quién va a trabajar para pagar esas pensiones y quién pues va a solventar el país. Entonces ahí han estado teniendo diversas políticas para tratar de mitigar esto. Por eso es que el término otaku tiene una connotación pues hasta cierto punto fuerte y negativa en Japón, ¿no? Aquí en México pues es menos negativo el impacto, pero aún así se les estigmatiza, ¿no? De que, bueno, eres otaku, entonces eres esto, lo otro. Y es más difícil que ellos mismos puedan como que anteponerse a decir, bueno, somos otakus, pero también somos responsables, porque ya traen esa carga implícita, ¿no? Que pues surge de esta misma dinámica que hemos venido comentando hasta el momento, ¿no? Es como la película de, no sé si tenga que ver, la de Jared Leto, que se llama El Outsider, que es de la Segunda Guerra Mundial, no sé si la vieron, está en Netflix, que habla un poco de esto, de cómo él como norteamericano se adopta a la cultura de las pandillas japonesas y le dicen siempre el outsider, y la palabra outsider es alguien que está ajeno a esta sociedad, porque a él no le gustaba es que sí, no sé si la vieron, pero habla un poco como de la reconstrucción del Japón posguerra, Segunda Guerra Mundial. Y él, porque a él, no quiero spoilear la película, pero lo reconoce un militar norteamericano. Tú eras, creo que le dice, era sargento, no sé qué le dice. Tú eres soldado, yo te conozco porque yo peleé contigo no sé qué batalla. Y él, no, ya traía el pelo negro, peinado, ya estaba tatuado como las pandillas, no sé cómo se les llaman las pandillas, pero ya estaba tatuado. Pero le decían el outsider, ¿no? Es que él es norteamericano, porque él es parte de esta pandilla, en una familia. Y eso es interesante porque es como dicen ustedes, pareciera ser, no sé, yo lo digo desde afuera, el que está dentro, inmerso en esto de los cosplay y todo, también se dice como de la realidad que no les gusta y es válido. Sí, pero siguen algunos siendo funcionales ante la sociedad, o sea, tienen trabajo, pero su distracción o su medio de distracción, que es ir a las convenciones y ser cosplay, y como dices tú, ser todo un papel histriónico para representar este papel, lo hacen afuera y son, o sea, no digo que esté mal, y son personas que tienen a veces un trabajo de oficina o estudiantes de universidades y en sus ratos libres hacen eso y de repente se empiezan a dedicar a eso, ¿no? Pero este término de como, digo, no sé, esa palabra se me hace interesante porque hasta Café Tacuba tiene una canción que se llama El Outsider, la canta en el Unplugged con David Blaine, el de Taking Heads, y es una palabra que muchas veces no entendemos esta connotación, pues podría decirse hasta cultural, ¿no? Sentirse, soy el outsider, soy el que está fuera del sistema, soy el que está acá, y pareciera ser que los cosplays y las convenciones en algún momento lo quisieron tomar así, son los que están fuera pero realmente se ha creado todo un movimiento que a mí personalmente me genera mucha admiración, ¿no? No estoy tan adentrado, pues es que pero respeto este gusto de hacer eso. Pues es que de hecho el cosplay lo puedes ver como un performance, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, un personaje en una obra de teatro. O sea, a fin de cuentas ellos no están haciendo nada más que tratar de emitir emociones o tratar de representar o simbolizar un personaje a través de una vestimenta, como en este caso lo es el cosplay, o la forma en la que ellos hablan o se mueven, ¿no? Que a fin de cuentas es un rasgo cultural que está muy arraigado con la comunidad esta aficionada a los productos japoneses. Sí, y claro, también el sentido, ¿no? El sentido que ofrecen a la práctica, qué significa el personaje para quien lo representa, adoptar esos patrones de conducta como una manera de fortalecerse, vamos a decirlo, de ese modo, si cabe el término. Y esa parte también es importante, las subjetividades, el sentido, si hay una resignificación del otaquismo original japonés cuando llega a Latinoamérica y en particular acá a Monterrey, y se da ese boom, esa emergencia a principios de los 90, se ha resignificado o no, los otakus locales reproducen las prácticas de un modo distinto a los originales de Japón. Pues son preguntas que están implícitas en la investigación, ¿no? Entonces, pues es una investigación de carácter etnográfico,
sigo la herencia metodológica de Bronislaw Malinowski y la idea es observar y participar. Cómo son las prácticas y participar para entender desde dentro cuál es el significado de esas prácticas. Entonces, por eso, ahora Claro. más que nunca he estado viendo anime. No he leído tanto manga, pero ahí voy. Bueno, también que Pero tienes un representa el plus. coleccionismo, ¿no? Tengo un plus, ¿en qué Tú sentido? fuiste a Japón. De que Ah, fuiste a sí, sí. Japón. Ajá. No, O sea, pero ¿sabes? aparte, sí, Digo, Christopher, yo creo que Christopher está ahorita y dice, ah, ya fue a Japón. O sea, para mí ese es un plus bien importante. O sea, pudiste tener la oportunidad de ir a Japón. O sea, fuiste ahora sí como quien dice a la mera mata, ¿no? Sí. O sea, fuiste a donde... O sea, a mí se me hace muy interesante es cómo adoptamos esto. Por eso yo decía esta pregunta, ¿cuándo te das cuenta tú, Christopher, tú, Jorge, que te empieza a gustar y cómo te adentras, ¿no? Porque todos vimos, algunos más, algunos menos, El Caballero del Zodiaco, Mazinger Z, Supercampeones, algunas más, ¿no? Me voy por las más populares, bien mal documentado, perdón, pero son las que pues yo recuerdo de mi infancia, ¿no? Pero el que haya ido a Japón, también esta experiencia me gustaría que nos platicaras un poco, el ir a Japón, ¿cuánto tiempo duras allá? O sea, ya me acuerdo que una vez nos platicaste que fue una oportunidad de un vuelo barato, pero el simple hecho de estar allá, tío, a ti que te gusta y que lo estás estudiando ahora, pues es que sí es algo, para mí, digo, sería algo bien interesante, ¿no? Por decir, es como alguien que es como los que dibujan anime de Marvel y de repente pues ya trabajan en Marvel, como el que está en mexicano, ¿no? Que después salió una película de multiuniverso de Spider-Man. O sea, esas cosas a mí son bien interesantes de que nos pudieras platicar un poquito de tu experiencia en Japón, o sea, el simple hecho de haber ido a Japón antes de hacer tu investigación de doctorado, pero ahora que la estás haciendo, pues es un plus, o sea, tienes este antecedente de haber ido a la mera mata, ¿no? Al mundo. Ay, perdón, nos faltaban las películas del estudio Ghibli, ¿no? Que también han dignificado este tipo de formas de cuentos, de películas, de historias, están muy chidas. Digo, a mí me gusta mucho El viaje de Chihiro, cuando la primera vez que la vi hasta me hizo llorar. El Castillo Vagabundo está chido, o sea, son películas que tienen otra forma de contar historias, ¿no? Me faltan ver más, pero son muy interesantes y son muy recomendables y les recomiendo y de repente dices, ah, es que es anime, no es anime, velo, o sea, la forma de contar la historia es diferente, ¿no? Y eso se agradece porque refresca la visión cinematográfica y, y ayuda a influenciar a otros países, pero sin más preámbulo, es poquito, Jorge, ¿cómo fue el ir a Japón para ti? O sea, ¿cuántos años tenías o hace cuánto fue? No sé, algo que nos pudieras contar de ese viaje. Mira, sin duda fue interesante. Lo que pienso ahora es que si hubiera llevado el chip de etnógrafo, de trabajo de campo, hubiera aprovechado mejor los viajes, pero no fue el caso. La primera vez fue como mochilero, con un buen amigo de la adolescencia. Por cuestiones del destino encontramos un vuelo muy barato y pues fuimos un par de semanas, esto por septiembre de 2007, o sea, ya fue hace bastante. Tenía yo 28 años, cumplí 29 años estando en Japón. Y fue por interés cultural, o sea, siempre me interesó la cultura japonesa en general. Historia, gastronomía, sistemas de creencias, el civismo, la tecnología o lo moderno que son las ciudades. Entonces, pues eso me llevó, ¿no? a organizar este viaje. Fue interesante, conocí muchos aspectos que no conocía previo a esto. Y pues estuvimos ahí un par de semanas moviéndonos entre ciudades, llegamos a la capital, visitamos luego Osaka, Kioto, llegamos hasta Hiroshima, aprendimos algo más de este bombardeo de Hiroshima y Nagasaki de la Segunda Guerra. Una ciudad muy desarrollada que no parece que haya caído una bomba en el sitio. Y bueno, ahí fue más como un acercamiento a algo que me interesó previamente y pues llegué al sitio, ¿no? La segunda vez fue en 2016. Ahí sí fui becario de AOTS,
fui a estudiar un programa de administración del diseño. Son programas que ofrecen a países en vías de desarrollo con una beca parcial por parte del gobierno de Japón, y con alojamiento, las clases, la alimentación y algo de dinero para gastos ahí. Un pues, país bombardeado. Bien, ¿no? Sí. Invita a México para decirles, aliviánense, vatos, o sea, vengan, aliviánense, o sea, nosotros nos bombardearon, no jodan, y ustedes no se pueden alivianar de 70 años, 80 años del PRI, pues aliviánense, ¿no? Sí. Qué bárbaro, o sea. Les ofrecemos la oportunidad. Está interesante el intercambio cultural, porque tuve compañeros de 9 países representados en el grupo: India, Tailandia, Bangladesh, Argentina, Brasil, México, entre otros, ¿no? Eso es muy interesante. Y también visité el distrito de Akihabara, la ciudad eléctrica, Electric Town, que le llaman, donde se considera la meca o la tierra santa de la cultura otaku, ¿no? Estuve en el sitio en ambos viajes, entonces pude ver de cerca las manifestaciones de esta cultura y la potencia que tienen, la influencia que tienen, la cantidad de aficionados que hay. Pero, como les digo, no llevaba ese chip de etnógrafo, entonces pensé, se me fue. Tengo que volver y hacer campo ahí, pero de verdad ir a hacer campo, ¿no? Pero como antecedente funciona bastante bien. No hacer el estudio únicamente con referencias a la distancia, sino haber estado en el sitio y haber visto cómo en la publicidad general se utilizan personajes con estilo visual de manga, en cualquier tipo de publicidad, en el metro, en los vagones de tren, en los edificios, en los restaurantes, en los menús de los restaurantes, en los comerciales televisivos, cómo las corporaciones policíacas tienen mascotas al estilo de personajes como Pokémon. Este estilo visual que llaman kawaii, lo tierno, lo lindo, cómo está en todas partes. Entonces es algo que está diseminado en la cultura japonesa en general, ¿no? Y no solo concentrado en la afición o al consumo a estos productos de la cultura de masas, que es lo que nos llega a nosotros. Eso fue muy interesante de ver, que está en todas partes, ¿no? O sea que aquí sería interesante que por decir... Perdón, Christopher, adelante. Ok. Aquí mencionas un punto muy importante, y es que también ya prácticamente todo en Japón, sobre todo en estos lugares como Akihabara o Shinjuku, son los que han adoptado más la cultura del anime, a lo mejor... Saca el cobre, Christopher. No. O sea, lo que iba a decir es justamente eso, ¿no? Que él ya observó que en publicidades también meten personajes de anime, que incluso hasta en noticieros. Una vez me tocó ver un video que en noticieros la persona que da el clima es un personaje de anime, y eso lo hacen para atraer nuevas audiencias, pero también porque se sienten orgullosos de sus productos, ¿no? Y eso pues ha tenido este impacto pues positivo en el consumismo de ellos mismos, y han pues podido desarrollar una mentalidad más elevada, ¿no? En el sentido de que, bueno, a lo mejor el anime no es tan malo si se usa con fines como, por ejemplo, comerciales, ¿no? Pero es como dices, es adoptarla culturalmente, ¿no? O sea, es como si nosotros adoptáramos el uso de alebrijes. O sea, sí. Por decir, yo admiro mucho esta cuestión de que sea, o sea, porque yo tiendo a platicar de eso, ¿no? Y hay gente que de repente te dice, no, es que antes no festejábamos el Día de Muertos en la secundaria o en la primaria. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria y secundaria no lo hacíamos. Hasta que ya entré a la facultad y ya estaba grande. Yo ya tenía, o sea, no tenía los 20 años que entras cuando tienes a la facultad, o los 18, tenía 25. Y yo sí decía, pero ¿por qué no lo hacemos, no? Hoy que veo que están como peleando por rescatar esto, digo, pues si las catrinas, así como usamos de posadas, son históricamente, son mundialmente reconocidas y respetadas, pues vamos a adoptar a los alebrijes, que son oaxaqueños, ¿no? Y vamos a empezar a meterlo en este mundo. Y qué desafortunado que tuvo que ser Disney el que lo hizo y Pixar con la de Coco. Claro. Cuando hay otras cosas que se pueden adoptar, pues sí, muchos dicen, no, que el Chapulín Colorado, bueno, a lo mejor el Chapulín Colorado, o el Santo, pues sí, la lucha libre también es parte de la idiosincrasia del mexicano y está bien arraigada históricamente, ¿no? Eso cuando dices, el que empiece a usar los animes es porque nosotros no lo hemos podido hacer así, ¿no? Porque no hemos, digo, no es una copia, pero a lo mejor decir, pues sabes que tenemos 2, 3 alebrijes que son bien chidos, podemos usarlos, o
o al santo, nomás que esta cuestión de mercantilizar estas personas, ¿no? Pues decir, el icónico Huracán Ramírez, el Blue Demon, el santo, pues los Junior quieren siempre billetes de por medio, ¿no? Está bien, pero hay formas de cómo llegar a más generaciones. O por decir, no sé si les tocó la caricatura de Mucha Lucha, que no era ni mexicana, era hecha por gringos, pero adoptaron toda esta otra, y a mí me gustaba el personaje de la pulga, ¿no? ¡Ay, la pulga! O sea, lo ponían bien de que comía un chorro de frijoles y era la pulga. Pero o sea, ese tipo de cosas se nos han ido de las manos. Aquí, como recomendación que a veces lo hacemos, yo les recomiendo la película Día de Muertos, que es mexicana, está en Amazon, es completamente mexicana. Como productor está ahí el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández creo que se llama, y hay algunos más de ahí, pero véanla, la historia está bien, nada más que no salió porque estaba Coco, salió después, pero no entró al cine, salió en Amazon. Si hay oportunidad de véanla, véanla. Y está interesante cómo empiezan otra vez esto, ¿no? El Día de Muertos, tomarlo desde otra visión. El problema es que tiene muchos estos cuestiones sociales, ¿no? Se parece uno a Jorge Negrete, uno se parece a Pedro Infante, de los dos tipos de cuidado, la muchacha se parece a la enamorada, la viejita se parece a Sara García, pero se hace el intento de rescatar esto, ¿no? Ahora, Jorge, No sé, ¿sí? Tú que has estado más inmerso en este mundo, ¿cómo crees tú que vaya a evolucionar en los siguientes años esta cultura de los otakus? ¿Cómo crees que vaya a ampliarse y llegar a otras masas? ¿Qué es lo que tú has visualizado al respecto? Lo que creo es que bueno, creo que no terminará. No hay manera de saberlo, es lo que creo, pero lo que veo por lo que he indagado es que ha estado en perpetuo crecimiento desde el principio de la década de los 90. No ha parado. Personas que ahora ya tienen hijos, que están sobre los 40 años y que comenzaron en el consumo de ese tipo de productos, pasan la estafeta a hijos. Si no tienen hijos, la pasan a sobrinos, a hermanos menores. Entonces se va pasando de generación en generación la afición, el gusto, el consumo mismo. Y pues al ser cultura de masas, obviamente también pues las industrias culturales lo producen para generar un ingreso económico, ¿no? Mientras haya demanda, habrá oferta. En mi opinión, va a continuar. Y me parece que los estigmas se irán desvaneciendo, porque lo que antes era un motivo para marginar, para hacer a un lado, se está aceptando, digamos, o adoptando, asimilando, ¿sí? Y me parece que va a tomar fuerza. Y desde el mismo Japón ya tomaron esa cultura de masas como bandera, y lo vemos en ese video donde pasan la estafeta de los Juegos Olímpicos con el anterior primer ministro, Shinzo Abe, utilizando la gorrita de Super Mario, ¿no? Y aparecen también muchos personajes de anime. Y eso fue interesante, o sea, tomar como estandarte la cultura de masas para mostrarse al mundo. Entonces es algo que va a llegar, ¿no? A todos los rincones y se va a ir, creo que irá permeando la cultura de masas general. Okay. Sí, no, también, y es justo eso que mencionas, por lo que muchas personas, y yo me considero una de ellas, de hecho soy una de esas personas, que a raíz Estoy dentro de eso. No, Estoy no, o dentro sea, de ese rango. cálmala, déjale, digo lo que voy a hacer. Que muchas de las veces uno también por el mismo sentimiento de buscar nuevos animes, va encontrando que no nada más el anime es un producto que le gusta, sino también la música que proviene de Japón. No necesariamente la música que se usa en los animes, pero sí música que se hace allá en Japón, porque utilizan distintas formas, y es lo que he notado, distintas formas para presentar sus productos musicales, ¿no? Por ejemplo, en el rock o en el metal japonés, y es algo que es muy complicado que uno hubiera tenido ese acercamiento si no hubiera sido a través del anime, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, David?
Pues sí, de verdad a mí me falta adentrarme mucho a esto, me falta ver más, ¿no? He visto poco. Dice Jorge que tuvo problemas, que nos dejó de escuchar, se me hace que se le desconectó, pero las pocas películas que he visto, lo poco anime que he visto, lo que veo del cosplay y todo esto, para mí es muy interesante, ¿no? Y es interesante la investigación que está desarrollando Jorge Escobar porque, como dices tú, y esa pregunta que le hiciste fue excelente, o sea, ¿cómo ves que va a permear en las generaciones venideras, ¿no? Y nos está acercando a esto, ¿no? A que vamos a ver hasta dónde va a llegar, cómo, cómo nos va a dejar esto en unos 10 años más, ¿no? Cómo va, o sea, como hemos visto el crecimiento desde los inicios, finales de los 90 hasta ahorita, bueno, pues yo creo que es la punta del iceberg que viene, ¿no? Porque la gente ha ido adoptando más esta cultura del cosplay, leer más anime, como dices tú, buscar otros tipos de expresiones, con intentos fallidos de Hollywood de comprar los derechos de algunas películas, ¿no? Como Death Note, que fue un fiasco para la gente que conocía el anime de Death Note, que le hicieron una película y todos odiaron esto, ¿no? Pero yo creo que mientras se pueda en este mundo interconectado buscar se puede decir, estos productos, por no decirles de otra forma peyorativa, pues va a acercar en un mundo interconectado cada vez más y la gente va a ver que no nada más todo es Hollywood y Bollywood, sino que hay más allá de esto, con buenas historias, ¿no? Y no nada más de Japón, también de Corea, de otros países, como Corea del Sur está produciendo buena música que podrá no gustar. A mí personalmente no le he dedicado el tiempo, pero han sido grupos que son característicos del beat del K-pop, ¿no? Y eso es porque el mundo se está conectando o globalizando en esta interconectividad y lo hace mucho más interesante porque permea y amplía el panorama de la gente de ir, viajar, conocer, explorar, y creo que va a beneficiar mucho, ¿no? Sí, justamente eso, y además de verlo como un fin comercial, también es el hecho de que pues mucha gente puede pues conocer de otros países, ¿no? Que en este caso conoce de los productos de Japón a través del anime y de la música, que en tu caso pues podría ser con Corea del Sur. Y eso también invita a que las personas tengan pues una gran variedad de gustos, ¿no? Porque a fin de cuentas pues en gustos se rompen géneros. Y pues bueno, que el hecho de que uno esté expuesto a estos tipos de productos de consumo, pues no sé, a lo mejor y despierta algún sentimiento que no sabías que tenía de que, pues no sabía que me gustaba este tipo de música, pero ahora ya me gusta porque estuve expuesto a ellos a través de esta facilidad, ¿no? Que la misma red te brinda, que es acceder a contenidos realizados en otros países que estaban inicialmente diseñados para ser únicamente consumidos en esos países, ¿no? Pero podría ser que también eso haya cambiado, ¿no? Podríamos encontrarnos que a lo mejor realmente están ellos buscando llegar a más gente. Sí, O sea, sí, que por eso estén es el fin conscientes, comercial. sí, pero, o sea, que ellos estén conscientes que su anime, sus mangas, sus películas, a veces hay gente que prefiere ver las originales que adoptar lo que compra Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos intenta como crear el producto para la masa, pero a lo mejor Japón o los mismos creadores de estos animes y de manga, lo que decía, también están pensando de que, ¿sabes qué? Tenemos países que ya nos están produciendo esto o están adoptando este producto y lo han adoptado como un estilo de vida y cambia un poco, sí, mercantilmente o capitalistamente, pero también desde una visión social de que, ¿sabes qué? Este tipo de cultura ha sido muy bien adoptada en este país. Podría darse el caso, digo, podría ser, ¿no? Podría que sea ese el caso, podría no ser ese el caso. Digo, no sé si Sí, no sé si me di a explicar, vaya, de que también ellos los mismos creadores digan, ¿sabes qué? En México tenemos esto, o en América Latina tenemos esta. Por decir, el K-pop, porque es el que he visto más completo, o más lo he analizado un poquito más, es que han buscado llegar a Estados Unidos. Les han hecho que hablen en inglés para acercarse a Estados Unidos y que entren al mercado norteamericano. Y por sentido común se está brincando. O sea, está
goteando, como quien diría, o llegando el río a México y a países de Centro y Latinoamérica que está gustando el K-pop, que no es lo mismo que el otaku, pero es un inicio, vaya. Sí, no, pues estamos hablando de que Estados Unidos es un mercado de 350 millones de personas, de la cual muchos de los países de Latinoamérica intentan consumir esos productos que consume Estados Unidos para verse pues más o menos similares Cool. a ellos, ¿no? Exacto, entonces el hecho de ingresar con estos productos a Estados Unidos no nada más es ingresar a un mercado de 350 millones de personas, sino 350 millones más todos los que están atrás, que están en América Latina y México, ¿no? Y el Caribe también. Claro. En este caso, ya regresó Jorge. No sé si ya nos escuchas, Jorge. ¿Puedas hablar? Jorge Escobar. Y luego el apellido de Escobar va como si fuera parte de acá Colombiano. el patrón. Sí. Sí. No sé si nos escucha Jorge para pues ya casi despedir y agradecerle que haya venido. Digo, son cuestiones completamente de la conectividad, vaya, no es de nosotros. A veces son los equipos, a veces la red, a veces es que se satura la aplicación que usamos. Jorge, no sé si me escuches. A ver, ya me mandó un mensaje. Dice que no le deja entrar. A ver, déjenme volverme a comunicar con él para que se agregue a la conversación para ya igual ya se empezar a despedirnos. Igual les recordamos a quienes nos estén escuchando o viendo de este episodio, que es el número 12, pues que empezamos este proyecto en el 19 de abril, eso fue cuando se empezó. Hoy nos encontramos ya casi, pues ya vamos para qué, 3 meses, se cumplirían 3 19 meses. de febrero. El 19 de, pero el 19 de mayo se cumplirían 3 meses, o sea, la siguiente viernes, y creo que tendríamos que buscar algo importante que hacer para quienes nos han seguido desde el principio, en Facebook, en YouTube, en Spotify, y a lo mejor una rifa, algo, tendremos que buscar algo, ¿no? Para agradecerles el estar con nosotros todos estos meses, ¿no? Vamos haciendo más, estamos, como lo hemos dicho, creando nuevos formatos para llegar a más gente y que no sea tan aburrido y sea lo mismo. Iremos también a agregar más formatos de entrevistas, más salir a la calle, ahora con los cuidados necesarios, para trascender y llegar a más gente, ¿no? Porque hay que recordar que Crónicas Callejeras nace como un proyecto para acercarnos a la gente y hablar de cosas que a veces no se hablan tanto, de lugares de Nuevo León y fuera de Nuevo León. Y divagando por la ciudad me encontré otras 2 estaciones de tren en la ciudad, en Santa Catarina y otra en Escobedo, y se me hicieron interesantes. Entonces buscaremos la manera de generar ahí algún material. No sé, algo que quieras decir, Christopher. Ya está invitado Jorge, no sé si lo está dejando unirse. Si no, pues tendríamos que despedir, ya que nos hemos pasado de lo común. Comúnmente hacemos 40 minutos, hoy hicimos 1 hora porque consideramos que la plática está interesante. Nada más es que ver si lo dejo unirse. Sí, no, nada más para recordarles que pues nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Facebook e Instagram como, bueno, y Spotify como Crónicas Callejeras, y estamos también en Twitter como @crónicascallej1. Sí, que ya van a tener más actividades esas cuentas. Necesitamos ahí reactivarlas, pero ahí estamos como quiera pendientes de las cuentas para cualquier cosa. Igual nos pueden dejar comentarios, observaciones, recomendaciones. Y como decía Jorge, a lo mejor buscar algún tipo de leyenda, de terror o algo que hay muchas, o buscar algunas que no hayan sido tan contadas y contárselas a ustedes, nuestros escuchas o observadores, ¿no? Para llegar para satisfacer estos gustos de la gente que pueda tener, ¿no? De que quieran más información o algo así. Desafortunadamente ya no lo dejó conectarse. Déjenme. No lo está dejando, ya van 2 veces que le pido. Está aquí, pero no aparece activo. Creo que vamos a tener que dar por terminado, Christopher, en este caso, ya que la tecnología nos jugó una mala pasada con nuestro invitado. Le pedimos una disculpa. Pues mi nombre es David Saúl Coronado, ya saben, de Crónicas Callejeras. Les agradecemos mucho su tiempo el escuchar esta plática con Jorge Escobar, nuestro invitado. Es un estudiante de doctorado de la Facultad de Filosofía y a su vez es docente de la Facultad de Artes Visuales, como él lo decía. ¿Algo más que quieras añadir, Christopher? No, pues nada más que estén al pendiente de los próximos episodios porque tenemos cosas interesantes para ustedes.
Pues por mi parte sería todo. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Ya viene el Día del Maestro también. Ya pasó el Día de la Madre. Nos estamos viendo, escuchando y observando. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto. Hasta luego.